Feliz día, bienvenidos al tutorial SAIN ERM Gestión Pago Formulación Básica. Soy Aleida Palmas, de Venezuela, de la empresa Sinopsis, canal integrador SAIN de Venezuela. Este es un primer tutorial de una serie de tutoriales que vamos a estar entregando sobre el sistema Gestión Pago, que es el sistema que nos permite elaborar nóminas, planillas para el pago de los trabajadores dentro de las empresas. En esta primera entrega vamos a hacer una nómina de pago semanal con una formulación sencilla. El objetivo de este primer tutorial es que cada uno de ustedes se vayan familiarizando con las herramientas que posee el sistema, que me permite configurar pues nóminas o planillas de acuerdo a los requerimientos que tengamos de nuestro cliente. ¿Cuál es el temario en esta primera entrega? Vamos a crear conceptos de asignación, deducción y patronal. Vamos a configurar los datos generales de cada uno de estos conceptos que creemos. Vamos a formularlos haciendo uso de campos de personal y de nómina planilla. Vamos a utilizar también constantes de fórmulas o variables auxiliares. Vamos a hacer uso de funciones y constantes de personal. Una vez que los creemos todos y los configuremos, vamos a generar una nómina planilla de pago semanal. ¿Okay? Cuando creamos conceptos, aparte de que tenemos que conocer un poco cada una de estas herramientas que tenemos dentro del sistema, también tenemos que saber un poco, esto ya es un poco que se adapta más a los requerimientos de cada cliente o de cada empresa, ¿verdad? Pero entonces vamos a trabajar un poco con los tipos de nóminas, ¿verdad? Los tipos de nóminas que aplican a los conceptos. Cuando creo un concepto debo tener claro si el concepto que estoy creando es para pagar a trabajadores semanales, quincenales o mensuales o cualquier otro que tenga la empresa. También vamos a ver las frecuencias de pago, ¿okay? Estos son algunos ejemplos. A medida que los vayamos creando les voy a ir explicando las situaciones, ¿okay? Las situaciones o el estatus de los trabajadores, y también vamos a ver hablar un poco sobre los acumulados, que es cómo y dónde se van guardando los conceptos una vez que se van generando las nóminas y planillas. ¿Okay? Entonces, estos son conceptos también que tenemos que tener claro, ¿okay? En el momento que estamos creando conceptos. Y les voy a ir explicando un poco acerca de esto. ¿Okay? Este es el ejemplo que vamos a elaborar, el modelo que vamos a elaborar en este tutorial. Este es un modelo de nómina semanal. Lo que quiero que sepan que estos cálculos para nada se refieren a ninguna convención colectiva, ley orgánica o algún sistema de pago que tenga una empresa o país en particular. O sea, son solamente ejemplos que vamos a utilizar para que ustedes vean cómo se formulan. ¿Okay? Cómo los configuramos y cómo hacemos la formulación para llegar a cada uno de estos resultados que vemos aquí en este ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear el concepto de días trabajados, días de descanso, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, día feriado y un bono de producción. Y vamos a tener esos son como asignaciones. Dentro del grupo de las deducciones vamos a tener seguro social obligatorio, el ERP, el FAO y préstamo personal. Y también vamos a crear unos conceptos patronales, ¿okay? Que son los aportes que hace la empresa para los trabajadores. Seguro social obligatorio, el ERP patronal y el FAO patronal. ¿Okay? Entonces, este es el modelo que vamos a hacer. Este es el modelo de nómina planilla que vamos a realizar. Así que bueno, bienvenidos y vamos a comenzar.
El primer concepto que vamos a trabajar, a crear, es días trabajados, ¿ok? Como es una nómina semanal, esta nómina semanal, el ejemplo que estamos o el modelo que tenemos aquí, las nóminas semanales son de 7 días, de lunes a domingo, donde trabajan 5 días y 2 días son de descanso. Es decir, trabajan de lunes a viernes, que serían los días hábiles, y los sábados y domingos son los días de descanso. ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto que vamos a crear. ¿Ok? Aquí vamos, conceptos. Le doy a agregar. Me pide un código. Vamos a empezar con el número 1. Una descripción que son días trabajados. Lo vamos a llamar días trabajados. Donde dice tipo de concepto, me pregunta qué tipo es, si es asignación, si es deducción o si es patronal. ¿Okay? En este caso los días trabajados es una asignación. Me pide qué unidad represente a los días trabajados. Fíjense que tengo varias opciones, si es un monto, si son horas, si es porcentaje, si son días o si son semanas. En este caso son días. Aquí tengo una serie de opciones. Voy a ir tildando las que generalmente se utilizan y les voy a ir explicando las que voy tildando. Se imprimen detalles. ¿Qué quiere decir se imprimen detalles? Lo tildo para que en los reportes y los formatos, cuando yo los emita, pues salga impreso o se visualice el concepto. Muestra valor de referencia. ¿Qué es el valor de referencia? El valor de referencia es esto, la cantidad de días trabajados, o la cantidad de días de descanso, o la cantidad de horas extras diurnas, ¿ok? O sea, son los días, son las cantidades de días, cantidades de horas, ¿ok? Ese es mi valor de referencia. Entonces, lo tildo para que me aparezca impreso o se visualice. Luego tilde muestra el monto del cálculo, que el monto del cálculo es el resultado final. También lo tildo para que se visualice y se imprima. No agregar si monto es 0, es decir que si un concepto no arroja ningún valor, que no me lo agregue en el movimiento de la nómina y no permite modificar el valor. Hay conceptos que manualmente le incluimos el valor, el resultado final, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando tengo esos conceptos, no tildo esta opción para que yo manualmente pueda incluir ese valor. Pero hay conceptos que se generan automáticamente, es decir, no tengo que manipularlos para que ellos me den el resultado. En este caso, días trabajados, lo vamos a generar automáticamente, entonces lo dejo que no permite modificar el valor. Luego vengo aquí a estas opciones que tengo aquí. La primera de ellas es a qué tipo de nómina o planilla aplica este concepto. Tildo aquí, hago clic en selección y me aparecen los tipos de nómina que están disponibles. En este caso estamos trabajando con lo que trae predeterminado el sistema, que es nómina semanal, quincenal y mensual. Ustedes deben ir adaptando de acuerdo a los requerimientos de la empresa o de sus clientes, o la empresa que estén atendiendo. Este concepto días trabajados, que es de una nómina de pago semanal, lo vamos a aplicar a la nómina semanal. ¿Okay? Todos los tipos de nómina o todas las transacciones de nómina planilla que yo genero en el sistema tienen una frecuencia, que son en este caso las frecuencias de pago. Tengo aquí varias frecuencias, son las que trae el sistema también. Tengo la libertad de ir creando a medida que vaya necesitando de acuerdo a los requerimientos también. Este concepto se genera, lo vamos a aplicar solamente a la frecuencia semanal, es decir, que cuando yo haga una nómina de pago, una nómina normal de pago semanal, donde solamente cancelo sus ingresos recurrentes, ¿verdad? Normales, entonces ellos se generan en esta frecuencia semanal.
y la aplico allí. Luego vengo a la parte de las situaciones, que es el estatus de los trabajadores. Si es nuevo, si está de vacaciones, si está inactivo, si está activo. ¿Okay? Cuando entro aquí, tengo estas opciones: activo, inactivo, jubilado, nuevo, suspendido, transferido y de vacaciones. Este concepto se va a generar cuando un trabajador esté activo y cuando sea nuevo. ¿Okay? Y luego viene acumula a. Estos son los tipos de acumulado. ¿Okay? Tengo 4 tipos: por concepto, intereses sobre prestaciones, prestación de antigüedad y salario integral. Todos los conceptos por defecto deberían de acumular a por concepto. O sea, ahí le estoy diciendo dónde se va a ir guardando, cada concepto a medida que yo vaya generando nóminas y planillas. Todos los conceptos de carácter salarial acumulan a sueldo integral. En este caso, días trabajados, ¿verdad? Es un concepto, un pago que acumula pues para que luego los utilicemos para cálculos posteriores. Por ejemplo, pudiera ser vacaciones, utilidades, ¿ok? Entonces aquí voy guardando todo lo que tiene carácter salarial. Luego vamos a ir viendo los demás. Cuando generemos la nómina planilla y la acumulemos, entonces vamos a ver cómo se guardan esos conceptos en estos tipos de acumulado para que les quede más claro este concepto. ¿Okay? Entonces esto era lo que les decía, que esto es algo que deben tener ustedes claros antes de empezar a formular. Dentro de los requerimientos que ustedes le pidan a su cliente, bueno, ya deben saber cuáles son los tipos de nóminas con los que que tiene la empresa, o sea, si tienen pagos semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, ¿ok? Las frecuencias tiene que ver más que todo, es decir, si yo voy a hacer una nómina de vacaciones, la frecuencia es vacaciones. Si yo voy a hacer una nómina de utilidades, pues su frecuencia es utilidades. Entonces cuando yo hago el concepto que me va a cancelar utilidades, simplemente lo aplico solamente a la nómina a la frecuencia de utilidades. ¿Okay? Y el estatus, bueno, este estatus o situaciones tienen que ver más se asigna en la ficha del trabajador. Ok, ahora nos vamos para la fórmula. Ok, como les decía, días trabajados. El días trabajado es la cantidad de días por el salario. Esta nómina semanal en la ficha, cada trabajador tiene asignado un salario diario. Como vemos aquí en el modelo, ¿verdad? Tengo la cantidad de días, tengo el salario diario y esto me da el total. Entonces tengo que hacer mi fórmula que me dé este resultado, ¿verdad? Multiplicar la cantidad de días por el salario diario. Los días es el valor de referencia, como ya lo dijimos, y el salario diario es el monto base. Dentro del sistema, esta variable se llama así. ¿Cómo utilizamos estas variables en el sistema? En la fórmula, de esta manera. Entonces, ¿qué necesito? Necesito mi salario. Cuando me vengo aquí, vamos a ir utilizando estas opciones. Cuando vengo aquí donde dice campos de personal, hoja de tiempo y nómina planilla, tengo un campo que si lo busco, esto está ordenado alfabéticamente, lo puedo buscar alfabéticamente. Tengo este campo que se llama MOB, es monto base para aplicar cálculo, que en este caso, ¿cuál sería mi monto base para los días trabajados? El salario diario. Doble clic y él me lo agrega. Este MOB lo voy a hacer igual a ¿quién? A sueldo. ¿Dónde tengo el sueldo? Vengo aquí, lo busco. Aquí tengo un campo que se llama sueldo del trabajador. Sueldo. Entonces ya tengo mi monto base. Ahora necesito la cantidad de días. La cantidad de días. Ok. Aquí vamos a hacer uso de las funciones. Si me vengo aquí, perdón. Vamos a utilizar igual, aquí tengo
este campo que se llama ref. Este ref es el valor de referencia. Aquí es donde voy a guardar la cantidad de días. ¿Okay? Fíjense que aquí dice valor reportado en las variaciones. Es decir, es un valor que puede cambiar, ¿verdad? Porque puede ser que tenga 5 días trabajados, o 4, o 3. ¿Okay? Todo depende de la incidencia. Entonces vengo aquí, doble clic, ref. Lo hago igual a quién. Me tiene que dar en una semana de 7 días, de lunes a domingo, 5 días. ¿Ok? ¿Cómo obtengo yo esos 5 días? Aquí, también en campos de personal, hoja de tiempo. Entonces necesito los días hábiles que tengo en esa semana que estoy cancelando. ¿Ok? En el periodo. Me vengo aquí, campos de personal. Tengo un campo. Fíjense. Aquí tengo varios campos que me devuelven días. Tengo días feriados del mes, pero según calendario de la empresa, según calendario del trabajador y según calendario de tipo de nómina. Porque dentro del sistema manejo varios calendarios, ya lo vamos a ver. Luego tengo los días feriados, pero del periodo, es decir, del mes con el que estoy trabajando, o sea, del mes de la nómina planilla que voy a generar. El periodo es las nóminas van desde una fecha inicio hasta una fecha final. Entonces estas variables me devuelven, en este caso tengo esta variable que estoy viendo particularmente, los feriados que están en ese periodo de nómina. Yo necesito los días hábiles. Aquí tengo días hábiles del mes, días hábiles del periodo. ¿Ok? Yo voy a utilizar días hábiles del periodo según calendario por tipo de nómina. Ya vamos a ver los calendarios y les explico por qué utilizo por tipo de nómina. ¿Okay? Ahí me da los días hábiles, que sería de lunes a viernes, y sábado y domingo lo tengo como descanso. Entonces ya tengo mi base, que es el sueldo del trabajador, mi valor de referencia, que es la cantidad de días, y luego mi total sería MOV por ref. Y eso me da el total. Multiplico sueldo por días trabajados. Ok. Vamos a ver un poquito por aquí lo que son los calendarios. Cuando vengo a calendarios, tengo calendario general de la empresa, calendario por tipo de nómina y calendario por personal. Siempre cuando vamos a configurar el sistema, debemos generar estos calendarios del año con el que estamos trabajando. Cuando vengo al calendario general por empresa, 2020, ver calendario. Ok. Particularmente la manera como yo trabajo. Dentro del calendario general de la empresa, yo tildo los feriados o los festivos que son legales, los que manda la ley o la convención colectiva o el país donde estamos configurando. ¿Ok? Y el resto los dejo como días hábiles. Es decir, que de este calendario yo tomo los días feriados o festivos. ¿Ok? En el calendario por tipo de nómina, ¿ok? Como estoy trabajando en la semanal, cuando yo lo veo aquí, ¿qué hago? Yo marco en este caso, ¿no? Este modelo particular que estamos viendo, sábados y domingos no son hábiles, sino que son de descanso. Además que también para el caso de las vacaciones no se cuentan como días de disfrute, tampoco como hábiles, ¿verdad? Entonces yo marco sábados y domingos. Fíjense que aquí me dice día no hábil, y de lunes a viernes los dejo como un día hábil. Entonces cuando utilizo aquel campo que yo le digo devuélveme los días hábiles del periodo, él me va a devolver de lunes a viernes. ¿Okay? Por eso esa fórmula. Ok. Ahora voy a crear los días de descanso. Los días de descanso son los sábados y domingos. Días de descanso. Igual es una asignación. Estoy pagando días, se imprime en detalle, muestra el valor de referencia.
muestra el monto del cálculo, no agregar si monto es 0 y no permite que modifique el valor. También lo vamos a generar automáticamente. Aplica a la nómina semanal, aplica a la frecuencia semanal, a las situaciones, al nuevo y al activo. Y acumula A también por concepto y sueldo integral, porque es un concepto, es una asignación que tiene carácter salarial. Vengo a la fórmula. Ok. La base de cálculos de los descansos también es el sueldo. Vengo aquí campo, busco MOV igual a sueldo. Ahora necesito la cantidad de días, que sería mi valor de referencia que tengo aquí, valor reportado en las variaciones, que sería ref igual. Aquí vamos a utilizar una función, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a condicionar cómo se pagan estos días de descanso. Vamos a colocar lo que el trabajador, si en la semana tiene 3 o más días trabajados, se gana los 2 descansos, si no, los pierde. Es decir, que si un trabajador labora 2 días, ya no tiene derecho a los descansos. Con 3 días, se los gana. Entonces, ahí vamos a utilizar una función que es el condicional, que todos ustedes deben saber cómo se utiliza. O sea, cuál es la sintaxis o cuál es la sintaxis de esa función. Vengo aquí a funciones. Busco. Aquí tengo el sí, que se llama sí condicional. ¿Ok? Si veo esta función, él me dice, sí, dice condición, ¿se cumple o no se cumple? Es decir, tengo que pasarle 3 parámetros a esta función. El primero es la condición. El segundo es qué va a hacer la función si esta condición se cumple. Y el tercer parámetro, qué va a devolver la función si esta condición no se cumple. Que dijimos, ¿verdad? Que si el trabajador laboró 3 días o más en la semana, se gana el descanso. Si no, no. Ok. Entonces, ¿cuál sería mi condición? Que si laboró 3 días o más, se gana los 2 descansos. Ok. ¿Cómo sé yo? O sea, ¿de dónde me traigo el valor de los días trabajados? ¿Okay? Por aquí mismo, en funciones, tengo una función que se llama concepto ref. ¿Ok? Me dice, retorna el valor de referencia del concepto indicado para la misma nómina. ¿Ok? Cuando la incluyo, concepto ref me pide el código del concepto. El parámetro que le debo pasar es el código de concepto. Si ustedes recuerdan, al concepto de días trabajados le asignamos el código 1. Entonces le digo, si concepto ref 1, concepto ref porque lo que necesito son la cantidad de días trabajados, es mayor o igual a 3, ¿okay? ¿Qué pasa si se cumple? Bueno, me paga 2 días de descanso. Si no se cumple, o sea, si no trabaja 3 o más días, sino menos, 0, los pierde. ¿Okay? Recuerden que aquí estoy obteniendo los días de descanso. Y luego el total sería MOV por ref. ¿Ok? Bien, le doy a aceptar. Ok. Ahora voy con las horas extras diurnas. 3 horas extras diurnas. Es una asignación, en este caso la unidad de pago es hora, se imprimen detalles, muestra valor de referencia, muestra monto del cálculo. ¿Ok? Aquí no vamos a tildar estos 2 valores. ¿Por qué? Las horas extras diurnas las vamos a agregar manualmente porque no sabemos
cuántas horas extras diurnas, si es que las tiene, un trabajador, ¿verdad? ¿Cuántas son? Entonces, en ese caso, sí debo incluir manualmente la cantidad de horas. Entonces, por eso no le tildo, no permite modificar el valor, para que me permita hacerlo. Y no agregar si monto es cero, es para que me agregue el concepto en el movimiento de nómina, así él no tenga ningún valor. ¿Sí? Así el concepto esté en cero, que en este caso, estos son conceptos que este concepto se va a generar en cero, porque no va a tener ningún valor reportado. Aplica el tipo de nómina semanal, aplica la frecuencia semanal y a las situaciones nuevo y activo. Acumula A por concepto y salario integral. Esto es otro concepto, otra asignación que tiene carácter salarial. Ok. ¿Cuál sería mi monto base? Necesito saber cuánto vale una hora extra. Ok. Si ven aquí, horas extras diurnas, ¿verdad? Necesito llegar a este valor, a este monto base, que es cuánto vale una hora extra diurna. En este ejemplo, en este modelo, las horas extras diurnas tienen un recargo de 50%, ¿okay? Sobre el valor de una hora normal. Es decir, que este salario diario debo llevarlo a hora y luego sobre esa hora hacerle un recargo del 50%. Ok, ¿cómo hago eso? Entonces, tengo el sueldo en la ficha, que es un sueldo diario, pero necesito llevarlo a hora. Ok, en este modelo, la jornada de trabajo es de 8 horas. Es decir, que el salario diario debo dividirlo entre 8 para que me dé el valor de la hora. Y luego sobre ese valor de la hora normal, hacerle un recargo del 50%. Entonces aquí vamos a empezar a utilizar lo que son las constantes de fórmula. ¿Okay? Agrego a esta constante, la voy a llamar constante hora. Ok, y numérico. Le voy a dar un valor de 8. Ok. ¿Cómo lo utilizo? Vengo y busco MOV. MOV es igual, busco aquí, sueldo. Pero este sueldo tengo que dividirlo, tengo que llevarlo ahora. Lo tengo que dividir entre 8. ¿Dónde tengo ese valor? Lo tengo aquí, constante hora, entre 8. No utilizo 8 directamente, porque en el caso que haya una variación donde la jornada ya no sea de 8 horas, ¿verdad? Sino, por decir algo, haya un cambio a 7 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Que yo vengo y cambio este valor aquí. Y automáticamente donde yo utilice esta variable, esta constante, pues se cambia. No tengo que ir a una por uno revisándolo. Entonces, sueldo entre varaux 1. Esta es la nomenclatura para las variables auxiliares. Ya aquí tengo el valor en hora. Pero, como es una hora extra diurna, tiene un recargo del 50%. ¿Ok? Igualmente no utilizo directamente aquí el valor 50%, sino que creo una constante de fórmula. Recargo, hora extra diurna. Es numérica porque la voy a utilizar para hacer cálculo. 1.5, que sería el recargo del 50%. Gestión pago, el separador decimal es el punto, no es la coma. Por eso coloco 1.5. Doble clic. Por varaux 2. Entonces aquí ya tengo el valor de la hora extra diurna. Sueldo entre 8 por 1.5. Ok. No tengo valor de referencia porque lo voy a incluir manualmente. Entonces, MOV con ref. ¿Okay? Mi ref lo voy a incluir y él automáticamente va a tomar este valor y lo va a multiplicar por el ref
que son las cantidades de horas que yo incluya en el momento que esté haciendo la nómina planilla. Aceptar. Ahora vamos con las horas extras nocturnas, las cuales tienen un recargo del 100%, es decir, el doble de lo que vale una hora normal. 4. Horas extras nocturnas. Es una asignación, la unidad es horas, se imprimen detalles, muestra valor de referencia, muestra monto del cálculo y no tildo estas dos opciones. Lo aplico a la nómina semanal, la frecuencia semanal, las situaciones nuevo y activo, acumula por concepto y a salario integral. Ok. Empiezo la hora extra nocturna entonces con un recargo del 100%, es decir, el doble. Mi monto base sería sueldo entre 8 por, creo mi constante, que sería recargo hora extra nocturna. Es alfanumérico, perdón, es numérica porque voy a hacer cálculo. 2, el doble. Por Paraus 3. Y luego MOV por ref. Mi ref no se genera automático, sino que lo incluyo en el momento que estoy haciendo la nómina planilla. Entonces él toma ese valor que vamos a reportarlo por el MOV que lo tenemos aquí arriba. Vamos a crear ahora el concepto día feriado. Día feriado o festivo. Es una asignación. La unidad de pago es día, se imprime en detalle, muestra valor de referencia, muestra monto del cálculo, no agregar si monto es 0 y no permite modificar el valor. Lo vamos a generar automático. Aplicar la nómina semanal, la frecuencia semanal a los nuevos y activo. Acumula por concepto y salario integral. Ok, un día feriado lo vamos a pagar, la base es el sueldo, un sueldo diario. Ok, busco aquí el campo que es el monto base, que sería igual al sueldo. Aquí lo tengo, sueldo. El ref, perdón, vamos a buscarlo, vamos a hacer hasta que ustedes se familiaricen. Así es que ya yo me sé los nombres ya automáticos. El ref, que sería el valor de referencia o la cantidad de días, lo voy a buscar aquí en el campo, en los campos, que sería día feriado del periodo. Días feriados del periodo, desde el inicio hasta el fin de nómina, según calendario de la empresa. ¿Ok? Entonces él va a ir al calendario general de la empresa, los días festivos o feriados que tengamos marcado allí, él lo devuelve. Y luego, MOV, monto base para el cálculo, por mi valor de referencia, que lo tengo almacenado en ref. ¿Ok? Aceptar. Aquí vamos a pagar un bono de producción. Bueno, lo llamamos bono de producción, que lo vamos a
a condicionar, ¿ok? No se le va a pagar a todos los trabajadores. Entonces, vamos a crear este concepto para que veamos cómo trabajan los campos de personal. Las constantes de personal, ¿ok? Ok. Vamos a agregar una constante que la vamos a llamar bono de producción. Okay, y es numérico. No le vamos a colocar valor porque va a ser variable para cada trabajador. O sea, el monto es diferente. ¿Ok? Pero vamos a crearla, le decimos que es numérico porque la vamos a utilizar para cálculo. O sea, me va a dar un monto resultado. ¿Ok? Aquí puedo tildar si quiero luego utilizar este campo adicional para hacer búsqueda. Y que si limpia el valor al cerrar la nómina o planilla. ¿Ok? Es decir, bueno, esto es útil si semanalmente cambia el valor, ¿verdad? Vamos a activarlo para limpiarlo. Ya se coloca en 0 y luego para la siguiente semana vuelvo a colocar el valor y así. Pero si es un valor fijo por mucho tiempo, lo podemos dejar que no lo limpie. ¿Ok? Aceptar. Entonces venimos aquí, concepto, bono de producción. Es una asignación, es un monto, ¿okay? Se imprime en detalles, muestra el valor de referencia, muestra el monto del cálculo, no agregar si monto es 0 y no permite modificar el valor. Él lo va a tomar de la constante, ¿ok? Es decir, que no lo manipulo, por eso lo tildo. Aplica al tipo de nómina semanal, la frecuencia también es semanal. Los activo y nuevo. Acumula a por concepto. Este concepto no lo voy a acumular a sueldo, a salario integral, porque no es de carácter salarial, es decir, no lo tomo como base de cálculo para otros cálculos. Okay. El monto del bono de producción lo voy a tomar del valor que le coloque la constante de personal a cada trabajador. Entonces, la fórmula de este concepto es el valor que tenga la constante de personal. Eso es todo. Es decir, no tengo un monto base para el cálculo, ni tengo un valor de referencia, simplemente un monto. Lo tomo de allí. Aceptar. Un bono de producción. Ok, ya tengo todos los conceptos que son de tipo asignación. ¿Okay? O sea, que son los que suman según el modelo que tenemos allá. ¿Okay? Ya los tengo. Ahora vamos con las deducciones. ¿Okay? A mí me gusta, vamos a agregar, primero es el seguro social obligatorio. A mí me gusta crear como una, que depende del tipo de concepto, entonces tengo una numeración. Por ejemplo, los conceptos de deducción, yo siempre los comienzo por el 1001. Seguro social obligatorio. Okay. Le digo que es una deducción, que es un porcentaje, se imprime en detalle, muestra valor de referencia, muestra monto del cálculo, no agregar si monto es 0 y no permite modificar el valor. Se va a generar automáticamente. En este caso, los conceptos de deducciones aplican aquí puse como ejemplo que aplica a los tipos de nómina y plantilla tanto semanal y quincenal. Es decir, hago un solo concepto
este concepto de deducción hago uno solo para que aplique a los dos tipos de nómina. Y a la frecuencia que aplique a la semanal para cuando haga la nómina semanal y primera y segunda quincena para cuando haga nómina quincenal. ¿Ok? Todo esto va a depender de los requerimientos y de cómo opere de todas maneras la empresa, el cliente que ustedes estén atendiendo. Por ejemplo, hay empresas que ellos no deducen en la primera quincena sino en la segunda, entonces se aplica solamente en la primera quincena. Depende entonces cómo opere su cliente, ustedes lo van aquí ajustando. Aplica las situaciones activo y nuevo y acumula por concepto. Como es una deducción, no acumula ningún otro tipo de acumulado, solo a por concepto. Bien, la fórmula. ¿Cómo se descuenta el seguro social obligatorio? Es el 4% del salario semanal del trabajador. El 4% del salario semanal. Okay. Aquí le vamos a poner una condición. La condición es que el máximo de descuento que puedo hacer del seguro social obligatorio es hasta 10 salarios mínimos. Hay un salario mínimo, ya les voy a enseñar. Aquí en configurador, empresa, aquí coloco el salario mínimo. Yo coloqué como salario mínimo 250.000. Entonces, el tope para descontar el seguro social serían 10 salarios mínimos, o sea, 10 por 250.000. Si hay algún trabajador que esté por encima de ese ingreso, entonces siempre le va a descontar en base a 10 salarios mínimos. Todo eso, entonces lo vamos a colocar aquí, en esta fórmula. ¿Qué hago? Primero voy a evaluar los 10 salarios mínimos. ¿Ok? Por aquí tengo unas variables que se llaman T01 hasta T10, que son variables de uso libre. Las utilizo para ir guardando valores que luego los voy a ir utilizando más adelante en la fórmula. ¿Okay? Entonces, la primera que utilizo es T01. T01 lo hago. Voy a evaluar, voy a colocar los 10 salarios mínimos. Tengo un campo que es salario mínimo. Salario mínimo por 10, pero no coloco 10. Ese 10 lo guardo en una constante de fórmula, que la voy a llamar tope salario seguro social obligatorio. Y es numérico, porque lo voy a utilizar para cálculo. Y coloco 10. Entonces, salario mínimo por 10. ¿Okay? Pero este salario mínimo lo tengo, es un salario mensual. Entonces, lo voy a llamar, salario mínimo mensual. Ok. Por 10. Luego voy a utilizar T02. Recuerden que en la ficha tengo, en el caso de la semanal, el sueldo que está colocado en la ficha de los trabajadores es un salario diario. Entonces, ese sueldo lo voy a llevar a mensual. Sueldo por 30, pero no utilizo 30 ya fijo, sino que creo una constante de personal, que en este caso lo voy a llamar días del mes. Como siempre trabajamos en base a 30 días, ¿ok? Y su valor es 30. Sueldo por Barau 5, sueldo por 30. Entonces ya aquí tengo el sueldo del trabajador semanal, lo estoy llevando a mensual, y aquí tengo el salario mínimo por 10. Luego, en un T03, voy a utilizar la función sí, porque aquí voy a crear una condición. Sí. ¿Qué voy a evaluar? Siempre voy a tomar máximo 10 salarios mínimos para hacer el descuento. ¿Okay? Entonces aquí tengo, si el sueldo del trabajador es mayor a 10 salarios mínimos, voy a utilizar el salario mínimo por 10, los 10 salarios mínimos. De lo contrario, utilizo el sueldo del trabajador. Es decir,
¿Dónde tengo el sueldo del trabajador? En T02. Si T02 es mayor ¿a quién? A los 10 salarios mínimos, a T01. Si T02 es mayor a T01, ¿qué pasa si esa condición se cumple? ¿Qué voy a tomar como base? T01. En caso de que no se cumpla, sino que es menor, utilizo T02. Entonces ya aquí en T03 tengo la base sobre la cual yo voy a hacer el descuento del seguro social. ¿Ok? Entonces, voy a calcular, aquí tengo el salario. Ok. Ahora luego vengo. Voy a guardar en MV T03, ¿verdad? Donde tengo la base de cálculo. Pero el descuento del salario, del seguro social es en base a semanas. Es decir, descuento una semana. Y aquí lo tengo mensual. Aquí voy a hacer uso de una función que se llama valor semanal. ¿Qué hace esta función? Si ustedes ven aquí, valor semanal de valor, ¿verdad? Que me dice calcula valor por 12 entre 52. Es decir, si ya yo tengo el sueldo llevado a mes, ¿verdad? Ese sueldo mensual lo multiplica por 12, que son los meses del año, y luego lo divide entre 52, que es la cantidad de semanas que tiene un año. Entonces allí ya yo tengo tengo el sueldo llevado a semanas. Entonces vengo aquí, valor semanal de ¿qué? De T03. Valor semanal, abro paréntesis, de T03. Ok. Por el 4%. La deducción es del 4% de este sueldo. En una constante de fórmula voy a guardar ese valor y le voy a colocar descuento, seguro social, porcentaje, seguro social obligatorio, 4. Entre 100 porque es un porcentaje. Ok. Mi valor de referencia, voy a llevar un control aquí para que mi valor de referencia sea 4, es decir, 4%. Perdón. Voy a borrar esto aquí. En MOV solamente voy a tener el sueldo base. En REF, mi valor de referencia es el porcentaje de deducción. Y luego al final, abro paréntesis aquí, sería MOV por REF, cierro paréntesis, entre 100. ¿Ok? El salario sobre el cual voy a descontar, el salario semanal sobre el cual voy a descontar el seguro social. En REF tengo el porcentaje. Al final hago MOV por REF entre 100 porque en la variable guardé el valor 4. Y aquí lo llevo a porcentaje. Esta es la fórmula. Okay. Luego viene el descuento del 0,05% también del seguro social. ¿Okay? Aquí vamos a hacer algo. Aquí esta fórmula del seguro social obligatorio y la que voy a hacer ahora
son iguales, lo único que cambia es el porcentaje. Entonces, aquí lo que voy a hacer para que ustedes vean, voy a copiar, es decir, voy a copiar un concepto. Yo selecciono, le doy copiar, le asigno el código, en este caso 1002, me pregunta, ¿está usted seguro de copiar el concepto 1001 al concepto 1002? Le digo que sí. Y aquí cambio el nombre. Esta configuración queda exactamente igual. Y aquí, ¿qué cambia en esta fórmula? Que en vez de ser 4% es el 0,5%. Entonces creo una constante, 7, porcentaje RP, que es numérico, y el valor es 0,5, el medio por ciento. ¿Okay? Es Braus 7. Y aquí cambio el 6 por 7. Porque las dos fórmulas son iguales. Entonces la copio. Ok. Ahora voy a descontar, voy a hacer el concepto de descuento del FAO, que es el aporte de vivienda, que le descuentan al trabajador, que se descuenta en base a la sumatoria de todos los ingresos. Y sobre esa sumatoria voy a descontar el 1%. ¿Okay? Es decir, sumo todas las asignaciones de carácter salarial y le aplico el 1%. 1003. Lo vamos a llamar FAO. Es una deducción, es un porcentaje, se imprime en detalle, muestra valor de referencia, muestra monto del cálculo, no agregar si monto es 0 y no permite modificar el valor. Aplica a la semanal, al tipo de nómina semanal y quincenal, aplica a la frecuencia semanal, primera quincena y segunda quincena, aplica las situaciones nuevo y activo, acumula A por concepto. Ok, ¿qué necesito aquí para hacer esta fórmula? Voy a sumar el concepto 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Del 1 al 5 sumo el valor de estos conceptos en la nómina y le aplico el 1%. Ok. ¿Cuál es mi monto base? MOV. ¿Cómo obtengo yo el valor de cada uno de esos conceptos en la nómina? Tengo una función que se llama conceptoval. Dice, retorna el valor del monto del concepto indicado para la misma nómina. Y el parámetro que le paso a esta función es el código del concepto. Ya vimos que es del 1 al 5. Código. El 1 más más, voy a seguir aquí escribiéndolo, 3 más concepto val 4 más concepto val 5. ¿Ok? En caso de existir más conceptos, bueno, se van sumando. En este caso vamos a hacerlo con esos 5. Mi valor de referencia voy a guardar que es el 1%. Lo incluyo en una constante que lo voy a llamar porcentaje FAO. Es numérico y es 1. Doble clic. Y aquí me guarda 1. Luego, al final, tomo mi MOV por
la referencia por 1 entre 100. Y allí lo tengo. Ok, ahora vamos a... ok, me falta por aquí préstamo personal. Vamos a crear este concepto de préstamo personal. Lo voy a llamar 1004. Préstamo personal. Es una deducción, es un monto. Se imprime en detalle, muestra... bueno, en este caso, este concepto no tiene valor de referencia. Muestra monto del cálculo, no agregar si monto es 0 y no permite modificar el valor, porque me lo va a traer automáticamente de una variable. Aplica la semanal y el quincenal. Generalmente los conceptos de deducción yo creo un concepto que me aplica a todos los tipos de nóminas y allí los voy formulando de manera que van aplicando pues a cada tipo de nómina. Aquí descuenta semanal, primera quincena y segunda quincena. Aplica nuevo y activo. Y acumula A por concepto. Fórmula. Aquí voy a utilizar una función. Aquí hay una función que se llama esta. Devuelve el monto total por tipo de las cuotas de préstamos a la fecha. Es decir, cuando hagamos la nómina, el sistema busca que los trabajadores que tienen préstamo y que la cuota, porque cuando incluimos un préstamo, él genera las cuotas, ¿verdad? Las cuotas que se van a descontar, ya sea semanal, quincenal o mensual. Entonces él busca en el periodo de la nómina si hay alguna cuota a descontar por préstamo y la devuelve. ¿Okay? Entonces utilizo esta función. El parámetro es tipo de préstamo. Yo creo un tipo de préstamo que lo llamo préstamo personal, PP. ¿Ok? Ya tengo un trabajador que tiene préstamo, ¿ok? ¿Dónde lo veo? Para que lo vean por aquí, configurador, tipo de préstamos o anticipo, préstamo personal, es decir, el código es PP. Y en la fórmula, él me pide, cuando veo la función, aquí, tipo de préstamo, es decir, el parámetro que le coloco es el código del tipo de préstamo. Ok, entonces él busca trabajadores que tengan cuotas pendientes en esa fecha, en la fecha de la nómina, de la nómina o planilla, desde el inicio hasta el fin. Ok, ya con esto tengo las deducciones, seguro social, RP, FAO y préstamo personal. Ahora vamos a crear estos aportes patronales. Si ustedes ven aquí, estos conceptos los tengo en esta columna, ¿verdad? Estos conceptos no suman ni restan, ¿ok? O sea, no afectan los ingresos del trabajador, porque son aportes, son obligaciones de la empresa para con el trabajador. Entonces, por eso ellos aparecen en esta columna. Totalizan al final, pero ni suman ni restan al trabajador. Vamos a esos conceptos. Ok. El aporte del seguro social de la empresa, vamos a colocar el 9%, el RPE el 2% y el FAO 2%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar estos conceptos y simplemente les voy a cambiar el porcentaje. Aquí copio, le voy a colocar 1101.
pero aquí cambio, le digo que es patronal. Esto queda igual y creo la variable porcentaje seguro social obligatorio empresa es de tipo numérico y el valor es 9. Perdón, aquí es 9. Cambio aquí el 6 por 9. Esto es una manera de formular esos conceptos. Hay otras formas, pero bueno, luego cuando veamos la formulación avanzada podemos utilizar otra manera de formularlo. Luego me tomo 1102. Perdón, aquí. Vamos a cambiar el nombre. Empresa. Empresa. Le digo que es patronal. Y es, voy a poner aquí RPE patronal. Numérico y es de 2. Aquí voy a utilizar esta variable. Me va a servir para dos conceptos. Porque el FAO, el aporte de la empresa también es del 2%. ¿Vale? Entonces utilizo esta variable para dos conceptos. En este caso es la 10. Cambio aquí, 10. El resto de la fórmula es igual. Y luego viene el FAO empresa. Aquí el trabajador, el descuento es del 1%, el de la empresa es el 2%, es decir, es el doble de lo que aporta el trabajador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto. Este concepto es el 1003, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer? Aquí le cambio el nombre. Pero, en este caso, voy a cambiar la fórmula. Voy a tomar voy a usar la función concepto val que me devuelva el valor del concepto 1003, es decir, el que aporta el trabajador, el descuento del trabajador, por 2. ¿Ok? Esta fórmula la voy a hacer así. En el valor de referencia, guardo que la deducción aquí, tengo que cambiarlo, es 10. Para US 10. Tomo el valor, si se le descuenta al trabajador, lo multiplico por 2 porque es el doble. Patronal, porcentaje y le doy a aceptar. Ok, ya aquí tengo todos los conceptos para generar mi nómina planilla. Ok, días trabajados, días de descanso, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, días feriados festivos, bono de producción, seguro social obligatorio, el RP es el FAO, préstamo personal y los aportes de la empresa. Ok, y así voy ordenando también por tipo de concepto. Ok, en el caso del feriado, como quiero que me genere un feriado en la nómina planilla, en el calendario, creo que lo tengo marcado, general de la empresa es ok. Tengo un feriado porque quiero que me lo devuelva. Vamos a hacer una nómina, la nómina del 13 al 19. ¿Ok?
Para generar la nómina o planilla vengo aquí, nómina de pago periódica. Aquí hago todas las nóminas que son frecuentes, o sea, las nóminas normales, semanales, quincenales, estatiques, ¿ok? Bonos, bonificaciones, ese tipo de nóminas. Entro aquí, voy a agregarla. Me pide una frecuencia, la frecuencia semanal, ¿ok? Dijimos desde un principio que la nómina que vamos a generar es de tipo es semanal, de pago semanal. La vamos a hacer del 13 de abril, mi fecha de inicio, y la fecha final el 19 de abril. La fecha de pago le voy a colocar, generalmente se paga la semana siguiente, el 24 de abril. Él genera la descripción semanal, esto puedo cambiarlo, en este caso lo vamos a dejar así, ¿ok? Y le doy a aceptar. ¿Desea usted generar los movimientos de esta prenómina, preplanilla? Este proceso debe ser ejecutado solamente en una estación a la vez. Le digo que sí. ¿Okay? Yo tengo incluido ya unos trabajadores. ¿Okay? Aquí me la genera con su fecha de inicio, fecha final, la fecha de pago y un código que es único para cada tipo de nómina. Vengo aquí a movimiento y le doy próximo. Ok. ¿Qué vamos a ver aquí? Ok. Fíjense, días trabajados me está generando 5, aun cuando tengo un festivo, 2 descansos, ¿ok? Fíjense que estos valores se generan automáticamente, es decir, no los reporto manualmente. Las horas extras, y me los genera porque tienen valor. Recuerdan que le tildamos no agregar si el monto es 0. Las horas extras diurnas y nocturnas, cuyas cantidades tenemos que colocarlas manualmente, fíjense que el valor es 0, pero me los agrega. ¿Por qué? Porque cuando creé el concepto, no les tilde donde dice no agregar si monto es 0. ¿Okay? El día feriado festivo hay 1, me lo genera y me hace las 3 deducciones. Estos cálculos los vamos a verificar, ¿ok? A ver si se están generando correctamente. Voy a colocar que tengo 2 horas extras diurnas, enter, y una nocturna. Ok, aquí quería, o sea, si tengo un festivo, aquí quiero que me dé 4 días trabajados. Entonces aquí nos faltó algo. ¿Qué vamos a hacer? En el calendario, por tipo de nómina, que es de donde él está leyendo los días hábiles, tengo que marcar el feriado 16, que creo que fue ese mismo día que marqué en el general de la empresa, para ver, exacto, el 16. Cada vez que hago una modificación, debo generar nuevamente la nómina, ¿ok? Para que me tome los cambios. ¿Elimino los movimientos contractuales? No. ¿Desea usted generar nuevamente la prenómina? Le digo que sí para que me genere los cambios, para que me tome los cambios. Entonces aquí ven, como marqué el feriado, entonces me da 4 días trabajados, 2 de descanso, son 6, y un feriado, 7, los 7 días de la semana. Ok, ¿qué les voy a mostrar por aquí? Fíjense, en esta pestaña tengo los aportes de la empresa o los conceptos que configuré como patronales. ¿Okay? Fíjense que no me afectan las asignaciones, ni las deducciones, ni el neto del trabajador. Ok. ¿Cómo sé yo si esto está correcto? O sea, ¿cómo verifico estos cálculos? ¿Okay? Aquí tengo 4 días trabajados, me da 48.000 bolívares. Estando en esta pantalla tengo acceso a ver la ficha del trabajador. Cuando yo le digo aquí ver ficha, aquí veo su sueldo.
¿ok? Sueldo. Este trabajador tiene un sueldo de 12.000 diarios. 12.000 por 4 son 48.000. Es decir, que esto está correcto. 2 días de descanso a 12.000 son 24.000. 2 horas extras diurnas, 4.500. ¿Cómo verifico si esto está bien? Recuerden que dijimos que una hora extra diurna tiene un recargo del 50% sobre el valor de la hora normal. ¿Ok? Aquí puedo ir a la calculadora para verificar este monto. Este trabajador gana 12.000 diario entre 8, que es el valor para llevarlo ahora, son 1.500. Con un recargo del 50%, que sería 1.5, me da que la hora extra diurna es de 2.250. Tengo 2 por 2, 4.500. Es decir, que esto está correcto. Ahora vengo a la hora extra nocturna, ¿ok? Me da 3.000. 12.000 entre 8, 1.500 por 2, que es el recargo, es decir, el 100%, 3.000. Esto está correcto. Un día festivo, 12.000, ¿verdad? Que es lo que es el sueldo diario del trabajador. Ahora vamos a verificar estos montos. Fíjense que aquí tengo que el seguro social la deducción es del 4%, el RP es del 0,5% y el FAO del 1%. Por eso es que voy guardando en cada uno de los campos o variables, voy guardando los valores porque me sirven de referencia. ¿Ok? ¿Qué hicimos para calcular el salario, el seguro social? Los 12.000 los llevamos a mensual por 30. Me da 360.000. ¿Okay? Luego sacamos el sueldo semanal, que utilizamos la función valor semanal, que hace esa función, toma el sueldo mensual, lo multiplica por los 12 meses del año y lo divide entre 52, que es la cantidad de semanas que tiene el trabajador, que tiene el año, perdón. Me da 83.076,92 y le aplico el 4%, 3.323,07, que es el valor que me está dando aquí. ¿Ok? Porque estoy descontando una semana. Luego hago lo mismo, 12.000 por 30, tengo el sueldo mensual. Luego por los 12 meses del año entre las 52 semanas que tiene un año, por el 0.5%, 415,38. Y el FAO es el 1% de los ingresos. Aquí tengo 91.500 de ingresos, el 1% es 915. ¿Okay? Al estar bien estos conceptos, están bien esto porque no los no los copiamos y cambiamos los porcentajes. Este es el 9%, el 2% y el 2%. Ya tenemos lista nuestra nómina o planilla. Al darle próximo, tengo a este otro trabajador cuyo ingreso es de 15.000. Vamos a ver algo aquí. En este caso, ¿ven? El estatus de este trabajador es de activo, la situación. Si me vengo al anterior, también está activo. Y este último lo tengo como nuevo. Cuando hicimos los conceptos, recuerden que le dijimos que aplicaba a las situaciones activo y nuevo. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Recuerden que hicimos el bono de producción, que creamos la constante de personal, bono de producción, y donde voy a guardar el monto de ese bono, del bono de producción que va a cobrar el trabajador en caso de que tenga. ¿Ok?
¿qué voy a hacer? Este primer trabajador no le voy a asignar bono de producción, pero a este sí. Desde aquí tengo acceso a las constantes de personal, que es este botón, constante. Fíjense que aquí tengo bono de producción. Valor, aquí está vacío. Le doy modificar y le asigno un valor. 100.000. Aceptar, cerrar y me pregunta, ¿desea usted generar los movimientos para la ficha seleccionada? En este caso, ¿qué está haciendo el sistema? Solamente me está generando el movimiento de este trabajador al que tengo acceso. El resto, los demás quedan iguales. Y me asigna aquí 100.000. Bueno, vamos a verificar aquí. Este trabajador tiene también un préstamo. ¿Lo ven? Automáticamente lo descuenta los 50.000. La cuota era de 50.000 o es de 50.000. ¿Okay? Voy a colocar aquí una hora extra diurna. ¿Okay? A este trabajador también le voy a asignar bono de producción de 120.000. Genero y me toma los cambios. Le voy a colocar aquí 2 horas extras diurnas y 2 nocturnas. Todos tienen 4 días trabajados, 2 días de descanso y un día feriado festivo, que me da el total de los 7 días de la semana. En este modelo tengo 3 trabajadores. Aquí los tengo. 2, 3. Cuando un concepto, fíjense, en este trabajador el concepto horas extras nocturnas no tiene valor, es decir, que no generó horas extras nocturnas. Lo que quiero enseñarles algo aquí. Cuando yo creo un concepto, esta opción que dice aquí, no eliminar el concepto del movimiento al acumular, aunque su monto sea 0. Ok. Yo no los he tildado. Como no está tildado, ¿verdad? Cuando se acumula la nómina o cuando lo guarda, que ya vamos a hacer ese procedimiento, entonces, ¿qué hace él? Que este movimiento o este registro lo borra y no se va para los acumulados. Pero si yo lo tildo, él se guarda, pero en 0. A mí particularmente me gusta, o sea, que se eliminen, pues. Que se eliminen, que si no tiene valor, no se guarde. Entonces lo dejamos así, pero bueno, ya eso es a criterio de cómo lo haga cada consultor, ¿ok? Bien. Una vez que tengo lista la nómina, que la verifico, ¿ok? Que la reporto, que está bien, que no tengo que hacerle ningún cambio. Entonces, ¿qué hago? Yo la acumulo, o se acumula, se guarda la nómina o planilla, ¿ok? ¿Qué hace este proceso? Este proceso cierra la nómina planilla, ¿ok? De manera que ya no pueda modificarse y entonces todo el movimiento se va para los acumulados, que fueron los acumulados de los que hablamos inicialmente. Yo voy a acumular esta nómina. Acumulo. Por defecto, él coloca la fecha de pago con la que va a guardar los acumulados. ¿Okay? Por defecto, hay clientes, hay empresas, o sea, para control de los acumulados, que acumulan con la fecha final de la nómina. Yo lo voy a acumular con esa fecha, 19. ¿Ok? Es decir, siempre los acumulados se van a guardar con el día domingo, en el caso de la nómina semanal. Le doy a aceptar.
me emite este mensaje: ¿está seguro de efectuar la actualización de los acumulados de esta nómina planilla? Este proceso actualiza los acumulados. Una vez acumulado, no pueden efectuarse cambios. Solo puede restaurar la última acumulada. ¿Acumula en fecha 19/4? Vamos a decirle que sí. ¿Desea generar movimiento en cuentas por pagar? No. Okay. Él lo quita de aquí, de pendientes, y lo pasa para la pestaña de actualizado. Estando en la pestaña de actualizado, yo puedo mirarla. ¿Ok? Se dan cuenta que todos los conceptos que quedan son los que tienen valor. Si este trabajador, que fue el que vimos, no tiene horas extras nocturnas, entonces él borra el registro porque estaba en cero, no lo guarda. ¿Okay? Aquí no tengo acceso a modificar ningún concepto. O sea, ya ella queda guardada así como se generó, ¿ok? Con los valores que se generaron. Aquí tengo los aportes de la empresa. Bien. ¿Qué sucede en el sistema cuando se acumula una nómina? Estos movimientos pasan a las tablas de acumulado, que fue lo que vimos, que es esto que vimos aquí, que yo le digo a dónde acumula, a por concepto y salario integral. Ok. Vámonos a por tipo de acumulado. Voy a tomar el primer trabajador y voy a buscar el acumulado salario integral. Ok. Que es donde vamos guardando todos los conceptos que tienen carácter salarial. Fíjense, cuando yo acumulé, que me pidió la fecha, le coloqué 19 de abril. Entonces, estos acumulados tienen esa fecha, 19 de abril. ¿Qué estoy viendo aquí? Bueno, que tengo los ingresos de esta semana. Cuando formulamos en REF, recuerdan el campo REF, fuimos guardando los días. Él me lo guarda y me lo pasa a este campo, referencia. Entonces aquí ya yo sé semanalmente cuántos días, en este caso estoy viendo, si ven aquí, días trabajados, cuántos días trabajados le pagué a este trabajador. Aquí me da el monto resultado, que es el total. Y tengo este campo monto base, que es el salario diario. Es decir, que aquí yo puedo ver, le pagué 4 días a 12.000, con un total de 48, ¿okay? Que me dio un total de 48.000. Si me vengo a este otro registro, tengo los días de descanso. Se le pagaron 2 descansos a 12.000, me da 24.000. Luego horas extras diurnas, 2 horas extras diurnas. Cada hora extras diurna tiene un valor de 2.250 y me dio 4.500. Las horas extras nocturnas, este trabajador tuvo una hora extra nocturna en esta semana a 3.000 y un día feriado a 12.000. ¿Okay? Por eso es importante cuando hacemos la fórmula ir guardando todos estos valores, porque además de eso, a la hora de hacer informes o reportes, todo lo tengo guardado aquí. Me queda este campo que lo puedo utilizar para guardar cualquier otro valor. En este caso no lo utilizamos. Y en salario integral, ¿qué guardo? ¿Qué se guarda? Todos los conceptos que yo le digo que acumulan a salario integral. Si busco el otro trabajador, Camacho Ana Paula, entonces tengo días trabajados, días de descanso, horas extras diurnas y días feriados. Y aquí me va totalizando. Okay. Bien. ¿Qué pasa ahora aquí? Si escojo por concepto, ¿qué veo en por concepto? Aparte de que veo los que tienen carácter salarial, fíjense, días trabajados, días de descanso, horas extras diurnas, días feriado o festivo. Me acumula el bono de producción, ¿verdad? Que no lo tengo en salario integral porque no lo acumulé allá.
y también están las deducciones, el seguro social, el RPE, el FAO y préstamo personal y los aportes patronales. Es decir, que por concepto se van guardando todos los conceptos. ¿Ok? Bien. Entonces ya por ahí vieron cómo creamos estos conceptos, elaboramos la nómina, la acumulamos, verificamos los cálculos y además de eso vimos cómo se guardan esos valores en los acumulados. Y aquí estamos listos para emitir reportes, que sería el último paso. Ok, vamos de esta nómina planilla, vamos a emitir el recibo de pago. Veo aquí el código de la nómina planilla, que es el A1. Vengo aquí a reporte, emitir reporte en SQL. Tengo por aquí el recibo de pago. Para emitirlo, doble clic. Ok, me pide el código de la nómina. 1, no hace falta que coloque los ceros. Y le doy a aceptar. Aquí tengo el recibo. Este es un modelo muy sencillo. Todo lo que es formato y reporte se diseñan y se configuran de acuerdo a los requerimientos del cliente. Fíjense cómo en la fórmula, cómo voy guardando los valores, entonces me aparecen en los formatos la cantidad que es el valor de referencia, el factor que es la base, ¿ok? Bueno, el total, el valor de cada concepto. Y aquí tengo, esto me está dando el aporte de la empresa. Bueno, habría que revisar. Total de asignaciones, total de deducciones y el neto a cobrar. ¿Okay? Aquí tengo que revisar, pero aquí el formato. Bien, bueno. Bueno, hasta aquí este tutorial de formulación básica de DRM Gestión Pago. Espero que sea de guía, les sirva de guía, de ayuda para toda la comunidad que quieran iniciarse en el sistema DRM Gestión Pago. Y la semana que viene vamos a tener otro tutorial donde vamos a ver formulación avanzada. Vamos a hacer fórmulas un poco más complejas, vacaciones, algún cálculo de utilidades o prestaciones o liquidación. ¿Okay? La idea es que ustedes vayan viendo todo lo que pueden hacer con el sistema y que se pueda adaptar a cualquier tipo de pago, a cualquier requerimiento de cualquier empresa. Bueno, fue un placer entregarles este material a ustedes. Espero que lo aprovechen. Aquí tienen mis datos, mi nombre, como les dije al principio, Aleida Palma, mi empresa Sinoxio. Aquí tienen los números de teléfono por el cual nos pueden contactar o me pueden contactar. Tienen mi correo y mis redes sociales por Skype, aleida.palma, Twitter Aleida Palma, y el de la empresa @sainpzo, mi Instagram @Aleida Palma, y el de la empresa @sainpzo. Estoy a la orden. Pueden hacer sus consultas en los comentarios. Si me dejan sus correos o me escriben al correo, bueno, con mucho gusto yo los atiendo y les estaré respondiendo. El próximo tutorial es el jueves 30 van a tener el próximo tutorial de formulación avanzada. Hasta luego.